exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente para siempre, cada día en razón. Y alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu Dios. En tu casa para participar de estas conferencias, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y la asistencia del mismo para que podamos exponer tu palabra con toda sencillez y claridad. Prepara nuestros corazones para recibir este mensaje. En Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Bien, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde a nuestro estudio. También saludamos a aquellos que nos van a estar siguiendo por el internet. Sean también ellos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y el tema de hoy lleva por título La adoración en el Nuevo Testamento, y hoy pues es la tercera sesión de esta conferencia. Mañana en la noche terminamos la última como parte ya del servicio de adoración. La adoración en el Nuevo Testamento. Hemos estado hablando acerca de la adoración en el Antiguo Testamento en el día de ayer, y pues hoy nos vamos a centrar más en el Nuevo Testamento, y también vamos a estar hablando primero Dios acerca de una teología de lo que es el culto cristiano. Hay un dicho popular que dice: escobita nueva, barre bien. Se lo saben muy bien, ¿eh? Este antiguo refrán nos recuerda que hay muchas recompensas que podemos obtener si iniciamos algún trabajo con renovado bríos. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que el pueblo cristiano empieza a adorar con un nuevo estilo, con su propia peculiaridad, ya no tanto con el ceremonialismo del Antiguo Testamento, no tanto con ese culto tan rígido, sino con algo más espontáneo, podemos ver que evidentemente causó en ellos nuevos bríos, pero no pasó mucho tiempo cuando los creyentes comenzaron a experimentar los efectos que el pecado causa en la vida. Se puede ver con claridad que el Nuevo Testamento mantiene una fuerte continuidad con los modelos hebreos del Antiguo Testamento en todo lo que sigue a continuación. O sea, muchos de los principios de adoración del Antiguo Testamento están presentes en la adoración de la iglesia cristiana, pero los principios, no todas las prácticas. ¿Por qué? La iglesia cristiana, por ejemplo, ya no hace sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque había entendido que Cristo era el Cordero perfecto de Dios, que satisfizo a Dios y que por ende es suficiente para el perdón de los pecados y que ya no hace falta más sacrificios. Y de ahí que todo el sistema legal, por decirlo de alguna manera, de la ley de Moisés queda cumplido en la persona de Jesucristo, y juntamente con ello todo lo que esto traía a colación. El primer desafío para los primitivos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y es también parte de los desafíos que tenemos a diario, era
ir más allá de sus propias herencias judías con el objeto de ganar al mundo en el gran contexto greco-romano. O sea, ellos iban a enfrentar a nuevas experiencias, se iban a enfrentar a nuevos campos de servicio, de trabajo, como era, perdón, el servicio entre los gentiles. Recordamos que el pueblo hebreo tenía el concepto de que ellos eran el pueblo de Dios y solamente ellos. De hecho, después vamos a ver que cuando los gentiles empiezan a entrar a la iglesia, los judaizantes empiezan a querer exigirle ciertas prácticas que eran solamente propias de judíos, como es el caso de la circuncisión. Los sublimes ideales de la adoración pública judía son rápidamente llevados a la experiencia cristiana y esta continuidad se expresa a través de dos temas que son resonantes en el Nuevo Testamento, que es el perdón de los pecados y ahora el gozo de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas que son nuevas en la iglesia de Cristo. Mientras el Nuevo Testamento no nos presenta un claro cuadro de la adoración de los primeros cristianos, resulta obvio que los judíos convertidos al cristianismo continúan siendo fieles en su asistencia a las sinagogas y al templo e incluso a ciertas prácticas judías. Por eso encontramos, por ejemplo, que Pedro antes va al templo a orar y es allí donde se encuentra en la puerta aquel hombre cojo. Pero vemos a un Pedro que todavía va ¿a dónde? Al templo a orar. Vemos a un Pablo que quiere estar en Jerusalén para celebrar la Pascua. Vemos a un Pablo que incluso hace ciertos votos por satisfacer a los judíos y demás y demás. Esta práctica continúa por algunos años. O sea que en un principio el pueblo cristiano no se veía como un pueblo aparte del pueblo judío. Muchas personas dicen que el cristianismo es una organización nueva. No lo es. El cristianismo no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Eso es sencillamente el cristianismo. Podríamos decir entonces que es una continuidad, una parte más en el plan de ¿quién? De nuestro Dios. No podemos decir es una continuidad de la religión judía porque no lo es. No es otra cosa que parte del cumplimiento del plan de Dios. Tanto judíos como cristianos consideraban a Jesús como el maestro por excelencia y él enseñaba en la sinagoga, en las calles, en los hogares, al lado de los lagos y también en las laderas de las montañas. E incluso muchos de los fariseos tenían el concepto de que Jesús era un buen maestro. ¿Por qué alguien como Nicodemo se atreve a venir a Jesús para hacerle preguntas? Porque consideraba que era ¿qué? Maestro. Un fariseo no hubiera ido donde una persona para consultarle si no entendía que esta persona era superior a él en conocimiento y en entendimiento de las verdades de Dios. De hecho, los mismos fariseos cuando quieren tentarle, ellos muchas veces usan este calificativo. Maestro, Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué lo hizo? Y usan el calificativo maestro. De hecho, evidentemente, la gente se maravillaba de él porque dice la Biblia que enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, la gente estaba reconociendo el magisterio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Llenos del Espíritu Santo, los cristianos proclamaban activamente el mensaje del Evangelio en las sinagogas. Algunas veces los judíos, cansados del fervor de los cristianos, tomaban la ofensiva y trataban de expulsarlo. Como resultado de esto, el resultado de esto fue el compañerismo cristiano. El resultado de esto fue que los cristianos comenzaron a perder gradualmente su conexión con los judíos, mientras la iglesia se dedicaba más claramente a cumplir su trabajo, su misión entre los gentiles. Por eso vemos que Pablo cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde era que primero iba? A la sinagoga. Por dos razones. Ellos entendían que el evangelio tenía que empezar por el pueblo de Dios.
porque el pueblo de Dios, que era el pueblo hebreo, tenía que oír las buenas nuevas de salvación de que el Mesías había venido. Y luego se volcaban a los gentiles, porque ellos habían llegado a la comprensión de que la salvación no estaba reservada para un pueblo específico, sino que la salvación era para todo ser humano, porque habían entendido correctamente la promesa hecha por Dios a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y habían entendido la profecía que donde Dios había dicho: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y está refiriéndose a los gentiles. Es un error creer que la iglesia de hoy es el nuevo Israel o el Israel espiritual. No lo es. La iglesia es un pueblo completamente distinto al pueblo de Israel. Nuestro viaje por el Nuevo Testamento será iniciado entre los 4 muros de la sinagoga judía. Luego vamos a continuar, según veremos, con la hábil forma que usó nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, para moverse hacia adentro o hacia afuera de los marcos institucionales de la propia herencia judía, y posteriormente cómo llega a los gentiles. Para poder entender el sistema de adoración de la iglesia cristiana o el sistema de adoración en el Nuevo Testamento, es importante entonces que hablemos en primer lugar sobre la adoración en la sinagoga durante la era neotestamentaria. O sea, ¿qué era la sinagoga y a qué se dedicaban en la sinagoga? Si ustedes recuerdan, el día de ayer dijimos que la palabra sinagoga significa asamblea. Asamblea. Tiene exactamente el mismo significado que la palabra griega eclesia, o de donde viene nuestra palabra iglesia. De hecho, si fuéramos a hacer una traducción literal de la palabra de Dios, donde quiera que aparece la palabra iglesia, se debió haber traducido la palabra asamblea, y nos hubiéramos quitado de encima 70 millones de problemas doctrinales. Exactamente igual ocurre con la palabra bautismo. Si en vez de poner bautizo se hubiera puesto inmersión, las cosas hubieran sido completamente diferentes. La palabra sinagoga significa asamblea. La sinagoga vino a jugar un papel muy importante dentro del pueblo judío durante el periodo del exilio. Y tal como decíamos en la lección de allá, era un culto no tan rígido como el del templo. Era un culto más espontáneo, fíjense, espontáneo, no informal, porque informal da la idea de que no tiene orden, ni tiene principio ni fin, ni tiene reglas. No, espontáneo nos entendemos a que no había ese ritualismo, esto va aquí, esto acá, sino que había un tiempo más abierto. La construcción de la sinagoga era de forma cuadrada, usualmente con el frente dirigido hacia Jerusalén. Quiero que dibujarles aquí. Los del internet nos van a disculpar porque el dibujo no lo van a poder ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Normalmente las sinagogas eran cuadradas. En un segundo nivel, las sinagogas tenían unos balcones donde se accedía por escaleras tipo de caracol. En estos balcones era donde se sentaban las mujeres. Hombres y mujeres no se sentaban juntos. En la parte, siempre, si Jerusalén estaba para acá, la sinagoga iba de frente hacia donde estaba Jerusalén. O sea, buscaban que la puerta apuntara hacia Jerusalén. Recuerden que esto empieza a ocurrir en el tiempo del exilio, donde la idea era: nos estamos preparando para regresar ¿a dónde? A nuestra tierra. Siempre la puerta busca que esté hacia Jerusalén. En la parte de al frente de las sinagogas había una especie de caja donde se guardaban los rollos. Recordemos que los rollos son los libros del Antiguo Testamento o los libros de la ley. Y las sinagogas más tradicionales tenían un púlpito
en el mero centro del edificio. Un púlpito es como decir esto, o este mueble. Era el lugar donde se ponía el rollo, se leía y después se explicaba, o sea, se le predicaba al pueblo. La gente entonces se sentaban alrededor de ¿qué? Alrededor del púlpito. Posteriormente esto ha ido evolucionando. Las sinagogas más tradicionales en el mundo mantienen este esquema. Las más liberales, o sea, las que no han sido tan conservadoras, sino que entienden que lo importante no es la sinagoga, sino el edificio, han quitado este balcón y sencillamente tienen un salón como este. La única diferencia es que le han construido una pared en el medio del salón y se sientan mujeres a un lado y hombres a otro, y en una plataforma el púlpito lo han puesto al frente exactamente igual a como lo tenemos nosotros. Podríamos decir que las iglesias cristianas casi que han seguido el mismo modelo a la hora de ubicar a la congregación de las sinagogas antiguas. Los dos muebles principales de una sinagoga eran el lugar donde se guardaban los rollos, esa caja, y el llamado púlpito. El llamado púlpito. A la sinagoga iban tanto hombres como mujeres y niños. A la edad de 12 años, el niño judío llega a ser bar mitzvah, o sea, el hijo de la ley. Un niño hebreo a los 12 años era el que se iniciaba como miembro de la sinagoga. Y esto es admitido en la sinagoga y queda considerado como calificado para participar. Quiere decir que probablemente tenía hasta autoridad para preguntar y hablar. Y esa es la razón por la cual a los 12 años, ¿recuerdan la historia de Jesús cuando su madre se dan cuenta que se había quedado en Jerusalén? A los 12 años, ¿dónde estaba? Entre los sacerdotes haciendo ¿qué? Preguntas y dando su criterio. Si Jesús hubiera tenido 11 años, no hubiera podido estar delante de los sacerdotes. Entonces vemos a un Jesús que aprovecha al máximo sus circunstancias. Yo me lo imagino diciendo, al fin tengo los 12, allá voy. Y vemos que esto era aceptable ante los hebreos porque le estaban escuchando. Y quedaron tan asombrados que decían, ¿quién es este niño que formula tales preguntas? Esto ocurre a los 12 años porque probablemente cuando el relato dice que fueron a Jerusalén, cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron para que Jesús hiciera el bar mitzvah. O sea, la introducción a la religión judía. Las expresiones culticas de la adoración en las sinagogas eran muy sencillas. O sea, ¿qué se hacía en la sinagoga? En primer lugar, había lectura de la escritura y exposición de su interpretación. O sea, se sacaban los libros, se ponían sobre el púlpito. Recuerden que en aquel tiempo no podían decir, busquemos cada uno ahí en el libro de Levítico, porque la gente no tenía libros. Los libros eran completamente distintos y eran muy costosos. El anciano o ministro de la sinagoga, que era el que velaba, autorizaba a que cualquier varón pudiera tomar los rollos, leerlo, y si tenía la habilidad de explicar, explicarlo. Por eso vemos que los apóstoles llegan y con facilidad toman posición y hablan. ¿Usted nunca le ha causado que cómo es posible que lleguen a un lugar y enseguida le dan la palabra? ¿Nunca se ha pensado eso? Cuando lee el libro de los Hechos y llegó a la sinagoga y explicó. ¿Y cómo Jesús llega a la sinagoga y lee y explica? ¿Por qué? Porque cualquier varón hebreo, miembro de la sinagoga, tenía derecho ¿a qué? A leer la escritura y a exponerla. O sea, hay lectura de la escritura e interpretación. Según Deuteronomio 6:4, había la recitación del credo judío, que era el Shema de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. O sea que después que ellos leían y escuchaban una predicación, recitaban el Shema.
¿Por qué recitar esto? Porque es la esencia de la adoración a Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y adorarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a Él solo servirá. Ese es un resumen de la fe hebrea. ¿Tenían los hebreos otros dioses fuera de Jehová? No. ¿Servían a otro Dios fuera de Dios? No. Habían caído en eso y ya experimentaron las consecuencias. También en la sinagoga se recitaban los salmos, se recitaban los 10 mandamientos. Habían bendiciones y expresiones de amén. Se cantaban amén o se decían de manera fuerte amén. Habían oraciones de santificación o llamado el Kedusha judío, que llegó a ser la tradición cristiana de el santo, santo, santo. O sea, se cantaba este tipo de cosas. Esas eran las 5 cosas que se hacían en una sinagoga. Las 5 cosas. Estas son algunas de las diferencias básicas que hay de la adoración en la sinagoga y el templo. En el templo no se hacían estas cosas. Ya que el propósito primario de la sinagoga es la purificación de la fe judía a través de la enseñanza, los cultos eran menos formales que la adoración en el templo. El propósito de la sinagoga era más educativo. ¿Más de qué? De instrucción. Cuando la iglesia sigue el modelo de la sinagoga, vemos que entonces la iglesia tiene el mismo sentir de reunirse todos en un lugar. O sea, eso es lo que después se va a llamar la coinonía. Cuando estudiamos la parte de la teología de la adoración, lo vamos a estudiar. Que el pueblo se reunía en coinonía. O sea, todos juntos para tener cosas en común. ¿Dónde? En su reunión. ¿Y ahí qué hacían en la coinonía? Leían la escritura, enseñaban la escritura, hacían oraciones, recitaban salmos, exhortaban y eran despedidos. Fíjense, mis hermanos, esto era lo que pasaba en la sinagoga. Algo muy simple, algo sin mucha complejidad. ¿Se da cuenta usted que no tiene nada que ver con los ritualismos litúrgicos de muchas iglesias hoy? O sea, que era un culto más espontáneo. Hoy en día, las iglesias de corte litúrgico, estoy hablando, nosotros somos de lo que se llama corte libre, o sea, de que no tenemos que seguir un manual, sino los principios que están en la Biblia. Pero las iglesias de corte litúrgico, en el caso de las iglesias católicas romanas, tienen lo que llaman el misal, que es el libro por el cual el ministro dirige el servicio. Y por eso no dice nada que no esté en el misal. No sé si ustedes han visto, si han ido alguna vez a alguna iglesia católica, que sobre el altar a un lado hay puesto un libro rojo. Ese es el misal romano. Y todo cuanto el sacerdote dice, lo hace ¿qué? Leyendo. Hermanos, para celebrar estos sagrados ministerios, confesemos ante Dios Padre Todopoderoso la multitud de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, y ya ahí no voy a decir eso porque no quiero. Y vuelve a ir el próximo domingo y ¿qué va a haber? Porque no se pueden salir. Lo interesante es que ese libro se publica y en todas las iglesias, el mismo día, se leen los mismos textos, se da la misma enseñanza y se dicen las mismas palabras. Y de ahí no se sale. Dividen el misal en 3 partes, A, B y C. Y cada letra es un año litúrgico. Y tienen que leer, y ponen los manteles de colores según la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se hace por ese libro. Por eso ustedes ven que siempre hay el bendito libro ahí, o el monaguillo con el libro, como si fuera un esclavito. Pero esto no ocurre solamente en las iglesias católicas.
Las iglesias luteranas, episcopales, anglicanas, presbiterianas, metodistas, también tienen este libro, lo que ellos no le llaman misal, ellos le llaman libro ellos le llaman, hay dos libros en el caso de ellos, uno es el leccionario, que son los que rigen las lecturas bíblicas, y en el caso específico de los anglicanos, el libro de la oración común, que es el libro que rige el rito. Igual ocurre con los presbiterianos, etcétera, etcétera. Por eso usted va a un culto luterano, un culto anglicano, un culto católico, y usted no va a ver mucha diferencia. La única diferencia entre un culto luterano y un culto católico romano es que ellos no tienen santos ni creen en la Virgen. Pero el resto, usted va al culto y va a ver las mismas cosas. Si usted va a un culto presbiteriano, son mucho más conservadores que los luteranos, en el sentido de que no usan incienso, etcétera, etcétera, pero va a ver que hay cosas muy similares al culto de la Iglesia Católica. En el caso de los metodistas salen de la Iglesia Anglicana y cuando ellos adoptan el carismatismo en su seno y se vuelven carismáticos, muchas iglesias luteranas hoy, muchas iglesias metodistas han abandonado el culto litúrgico y han adoptado un culto más parecido a la iglesia pentecostal, pero aún guardan ciertos ritualismos de este libro de oración común o leccionario. Por eso usted ve, por ejemplo, que los pastores presbiterianos, los pastores luteranos, los pastores episcopales usan sotana, usan vestimenta especial para los servicios. Claro, no le dan el énfasis sagrado que le da la Iglesia Católica, pero aún conservan parte de todo esto. Esto es bueno, pues vemos que cuando estudiamos la sinagoga, el culto cristiano es más similar al culto de la sinagoga que no al culto del templo. En cambio, eso nos permite ver por qué nosotros hoy, como Iglesia de Cristo, no seguimos rituales litúrgicos. No tenemos un libro que rige cómo dar el culto. Porque dígame, ¿dice la Biblia cómo hacer el culto? La Biblia dice, haga esto aquí, después esto, de esto, di estas palabras. El Señor esté con ustedes. Dice eso la Biblia. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. Es justo y necesario nuestro deber y salvación darte a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Vemos eso en la Biblia? No dijeron amén. ¿Qué pasó? No vemos eso en la Biblia. Ahora, ¿dice la Biblia cuáles son los elementos que deben formar parte del culto? Sí. Dice Hechos capítulo 4, vamos a buscar, capítulo 2, disculpen, vamos a buscarlo. Vemos elementos de cosas que ellos hacían. Hechos 2, 42, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjese, los discípulos perseveraban como unánime. No cada quien por su lado, no cada quien como le da la gana. No, ¿cómo? Unánime. Apunta ahí. Unánime. ¿Cuándo lo hacían? Cada día. ¿Dónde se reunían? En el templo, probablemente en el atrio. O sea que iban al atrio y allí se reunían. No era que hoy me reunía con este, mañana con aquel, no, unánime, todos. Los más de 3,000 incluso que habían sido bautizados en los versículos anteriores. Y si usted lee ahora, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea que había bautizo, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban ¿en qué?
En la doctrina. Doctrina significa enseñanza. O sea que en el culto cristiano había ¿qué cosa? Enseñanza, comunión. O sea, pasaban tiempo juntos en el partimiento del pan, la cena del Señor. ¿Y qué más hacían? Y oraciones. Luego hay otro texto que dice cantando y alabando, hablando entre vosotros con salmos hímnicos y cánticos espirituales. O sea que había la costumbre de alabar al Señor también. Pero estos son los elementos que componen al culto. No podemos pensar en un libro común para todo el mundo porque en aquel tiempo no había la impresión de libros. Sencillamente se reunían y vamos a leer la escritura o recordar lo que Jesús enseñó. Luego había exhortaciones. Luego vamos a orar por esto, por aquello y por lo otro. El culto era ¿qué? Espontáneo, organizado, había orden, porque Pablo dice hágase todo decentemente y con orden. Dice espérense los unos a los otros. Y cuando da instrucciones, por ejemplo, para hablar en lengua, hable uno, hable dos, los más tres por turno. Si uno profetiza y Dios da palabra a otro, cae el primero y hable después el otro. O sea, no hable todo el mundo a la misma vez. Hay orden, pero hay espontaneidad. Por eso nosotros cuando nos reunimos, usted ve que nuestro culto es más espontáneo en ese sentido. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dedicar este culto al Señor. Ahora vamos a cantar alabanzas, no hay ese ritualismo de oraciones leídas, escritas, sabe Dios por qué. Y muchas veces oraciones que la gente ni entiende. Para celebrar estos sagrados misterios. La gente no sabe ni lo que es sagrado ni lo que es misterio. Y la gente tiene la idea de que misterio es algo oculto. Y no sé si usted le ha pasado eso, que ha estado en cultos de este tipo. Vamos a ver ahora la adoración con el gran maestro, la adoración con Cristo. Jesús se refiere al templo, ahí en Mateo 13, 54 y en Juan 6, 59, como la casa de mi Padre. Él es un maestro que enseña frecuentemente en la sinagoga. Le vemos en la sinagoga de Galilea, debemos entrar a la sinagoga. Se dedica a la enseñanza. Como una encarnación del mensaje que proclamaba, Jesús se considera a sí mismo un maestro. Fíjense que él dice, vosotros me llamáis maestro y bien hacéis porque yo lo soy. En versiones más modernas de la Biblia, la palabra Señor muchas veces es sustituida por la palabra maestro y los discípulos, alumnos, usan el término maestro predominante cuando se refieren a Jesús. Y esto es también aceptado por aquellos que no están tan cercanos al círculo íntimo de Jesús. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver Cristo como maestro con la adoración? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando Cristo enseña, ¿a quién está revelando? A Dios. Está revelando quién es Dios, cómo es Dios, qué espera Dios de nosotros, cómo quiere Dios que vivamos, cómo son las cosas. ¿Se da cuenta? Y cuando el individuo escucha el mensaje del maestro, cuando la persona escucha la verdad de Dios y descubre que ha estado andando mal o equivocado, ¿qué hace? Si teme a Dios, ¿qué hace? Se arrepiente. Muy bien, mi hermana Carmen. Y el arrepentimiento le lleva ¿a qué? A la confesión de pecado, a una oración. ¿Y no es la oración parte de la adoración? Recuerden en la primera lección que estudiamos que adoración es entrar en una relación íntima con Dios. Cuando hay oración, ¿cuáles son los componentes de la oración de un alma arrepentida? Dios, perdona mi pecado. Hay confesión de pecado. Dios, gracias por haberme ayudado a entender la verdad. Gracias por corregirme. Hay acciones de gracias. Hay reconocimiento de la majestad y gloria de Dios y por tanto viene a haber alabanzas.
Por eso Jesús constantemente enseñaba, porque cuando la persona se encuentra con la palabra de Dios, es quebrantada y llega a una relación íntima con Dios genuina y verdadera. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso él dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso el libro de Hebreos revela a Cristo como el más grande sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense, Cristo no era del linaje de Abraham, disculpen, de Aarón. No lo era. No lo era. Sin embargo, por eso es según el orden de Melquisedec, porque no tiene principios de día ni final. O sea, no tiene nada que ver con una herencia sacerdotal. Lo es por orden divino. Y sin embargo, ¿quién como él ha conducido a los hombres a Dios? O sea, él es el máximo sacerdote, el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Pontífice significa sacerdote. Y lo hace por eso. Sin embargo, en la Biblia no vemos a Cristo construyendo un altar, ni ofreciendo incienso. Vemos a un Cristo que sencillamente enseña. Pero vemos a un Cristo que libera y sana. ¿Qué pasa cuando mucha de la gente fueron sanadas? Algunos sencillamente siguieron su camino, no experimentaron nada. Pero otros creyeron, adoraron. Entonces vemos a un Cristo que por medio de su ministerio conduce a las personas a una relación personal con un Dios que es trascendente. O sea, un Dios que se da a conocer. Un Dios que quiere entrar en relación con sus hijos. Un Dios que quiere vivir en sus hijos. A tal punto que cuando Cristo se va dice, yo me voy, pero os enviaré a otro, al Consolador, al Paracleto. Y la palabra otro, ahí en griego, significa uno igual a mí, en esencia y ser. ¿Y está hablando de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y está hablando del Espíritu Santo de nuestro Dios. Jesús es una encarnación viva de su mensaje. ¿Qué pudo haber sido de más valor para la vida de sus discípulos que sentarse a los pies de Jesús y aprender de él? ¿Hay algo más valioso que eso para ellos? ¿Qué es más grande? ¿Un milagro o una verdad conocida de Dios? Es más grande una verdad conocida. Y es que nosotros casi siempre centramos nuestra atención en los milagros porque generalmente los hombres tienen la idea y buscan ser liberados de la aflicción que tienen. Y muchas veces cuando experimentan esta liberación, hasta ahí llegó. Era todo lo que querían de Dios. Pero una verdad revelada me muestra cómo debo de seguir, cómo debo de andar, cómo debo de vivir. Y puede causar dos cosas en mí. Una, puede condenarme por la eternidad. ¿Por qué? Porque al conocer yo lo que es pecaminoso y no aceptarlo, quedo bajo ¿qué? Bajo condenación. Por eso Pablo decía, la ley que fue hecha para vida me ha causado muerte. ¿Por qué? Porque ha descubierto cómo es él de pecador y cómo debe de hacer para agradar a Dios. Y al ver que había áreas en las cuales todavía no había vencido, pues se sentía como sucio delante de Dios. Pero evidentemente por eso no deja de ser mala, al contrario. El propósito de la ley es señalar nuestro pecado. Pero ¿qué pasaría si no hubiera señalamiento de nuestro pecado? No hubiéramos podido entender de qué arrepentirnos. No nos hubiéramos podido arrepentir y por tanto no hubiéramos podido tener perdón de nuestros pecados. ¿Y dónde hubiéramos terminado? En el infierno. Entonces, uno condena, la otra puede salvarme.
Por eso Jesús dijo, por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice la Biblia, tu palabra es verdad. Por eso dice, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y corta. ¿Por qué? Porque cuando Dios me revela su mensaje en la Biblia, no estoy hablando de que me habló, me dijo, no. Tenemos la palabra más segura escrita. Cuando Dios nos revela sus verdades y yo leo la escritura y veo cuán pecador soy y veo en qué áreas le he estado fallando a Dios y que por tanto por yo fallarle mi relación con Él no está bien. Y cuando yo me arrepiento, Dios me perdona, su Espíritu Santo empieza a trabajar a mí, yo experimento un cambio, empiezo a agradar a Dios. ¿No produce vida esa palabra de Dios? Evidentemente que produce vida. ¿Y quiere usted entonces milagro más grande que la transformación que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas por medio de su palabra? Es más grande que cualquier milagro de sanidad. Más grande. Una persona puede estar enferma de muerte y por saberse segura de su salvación, puede vivir en paz y acoger la muerte con bombos y platillos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que la eternidad es más excelsa que esta tierra. ¿Qué decía Pablo? Para mí morir es ganancia. ¿Es verdad? Me quito de arriba a los romanos persiguiéndome, me quito de arriba a estos que me dicen tú no eres apóstol, me quito de arriba a los corintios que mira que les he escrito y no me hacen caso, me quito de arriba al otro y verdaderamente le era ¿qué? Ganancia. Le era ganancia. Mis amados hermanos en el Señor, constantemente por eso Jesús enseña la palabra. Por eso el centro de la adoración cristiana en el culto público de la iglesia debe de ser siempre la exposición de la palabra de Dios. Mire, donde está ausente la predicación, hay una adoración mutilada. ¿Por qué? Porque la gente al ignorar el consejo de Dios, siguen pecando deliberadamente. Esto no agrada a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Evidentemente, ¿conocimiento de qué? De la verdad de Dios, de su palabra, de lo que Dios quiere y espera. Podemos estar cantando 5 horas. Podemos estar oyendo música 5 horas. Que si luego hay un mensaje de 10 minutos y de esos 10 minutos 8 son de aleluya, gloria a Dios, amén, alábale, Él vive santo y todas estas cosas. Sí, quítale eso, le quedan 2 minutos en un mensaje donde no hay una exposición bíblica, donde no hay una demanda al arrepentimiento. La gente no puede entrar en comunión auténtica con Dios. No hay adoración entonces. Hay un texto en el Apocalipsis que dice de una de las iglesias, tú tienes fama de que vives y estás muerta. ¿A qué se debía? Estaban ignorando el consejo de Dios y estaban viviendo como querían. Mire, podemos tener la orquesta más excelsa del mundo, las voces más preciosas, que si no hay una predicación que conduzca al pecador al arrepentimiento, de nada sirve. A mí me preocupa grandemente. Nuestros tiempos, las iglesias están carentes de buena predicación. Y esto no me alarma porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonará la gente para escuchar doctrinas de demonios, queriendo oír lo que quieren oír. Hoy en día cuando se predica verdadera palabra de Dios, a la gente le inquieta, le molesta, se disgusta y terminan saliéndose de una iglesia que haga tal cosa. Y no me extraña, los tales no son de Dios. ¿A quién le molesta el mensaje de Dios? Al diablo. ¿A quién le va a molestar el mensaje de Dios? A los que son del diablo. Los que son de Dios cuando oyen una exposición que les desnuda
y que le lleva al arrepentimiento y que le lleva a considerar que tiene que romper con el pecado y agradar a Dios. El que es de Dios dice, esto me duele, pero te alabo, Señor, porque es lo que me corrige y es lo que me permite estar andando bien delante de ti. Eso hace el que es de Dios. Alaba el nombre de Dios por las palabras fuertes. Ninguna disciplina en el presente parece que agradable. Hay veces que las predicaciones no son nada agradables a nuestros oídos. Hay veces que decimos, ¿quién le diría mi chisme al pastor? Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. A veces hasta nos disgustamos. A veces hasta nos disgustamos. Pero el que es de Dios, aunque le cause disgusto, ¿qué dice? Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque es lo que corrige. Cuando tu vida es quebrantada, cuando la iglesia es quebrantada por medio de la predicación, ¿delante de quién se está quebrantando? Si eres sincero, delante de Dios. ¿Delante de quién tomas un compromiso para cambiar, para hacer esto, aquello y lo otro? De Dios. Cuando usted está tomando ese compromiso y usted está quebrantado, usted está entrando en intimidad con Dios. ¿Y cómo se llama eso? Adoración. Por eso la exposición de la Biblia es la cumbre, el clímax en un culto de adoración. Un culto donde no hay predicación, no hubo adoración. Ahora, ¿puede haber adoración sin música? Sí. ¿Puede haber adoración sin instrumentos de música? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Dónde están los pianos en la Biblia? En el Nuevo Testamento. Y la guitarra. Y los ritmos. De hecho, ¿sabían ustedes que raramente hasta cantaban? Lo menos que había en un culto era cantos. A mí me maravilla. ¿Ha leído usted ese pasaje donde el apóstol Pablo predicó como hasta las 12 de la noche? Hasta medianoche, dice. ¿Qué le pasó a Autico? Se durmió y como estaba sentado en la ventana y parece que era en alto, el hombre se cayó y se mató. ¿Y Pablo qué? Lo resucita. Y lo interesante es que dice la Biblia que se pararon los diáconos y dijeron, bueno, hermano, ya está bueno ya, vámonos ya, porque mira, ya trae este pobre hombre, mira el susto que pasamos, mañana seguimos. ¿Pasó eso? No. Dice que Pablo alargó su mensaje hasta el amanecer. ¿Y quién se quejó? Oye, a nosotros nos molesta venir 2 veces a la semana al templo. ¿Se imagina? Mire, generalmente cuando no hay esa ansia de oír más, hay falta de madurez. Cuando yo era juvenil, yo recuerdo que en la iglesia de nosotros iba un mozambicano. Alberto Mutambo se llama él. Y él, su lengua original era el portugués. Portugués, francés, no recuerdo muy bien. Hoy se habla en Mozambique. Yo sé que tenía un acento tremendo. Hablaba muy bien el español. Pero muy pausado. Muy pausado. Y aquel hombre se metía a veces hasta 2 horas dando un mensaje. Hablando bajito, calmado. Y yo, juvenil, decía, Dios mío, ¿para qué lo invitan? Y cuando yo veía que llegaba, ¿por qué caía de sorpresa? Yo me erizaba. Y buscaba siempre una justificación para salir. Hubo un día que le tuve que pedir perdón a Dios por eso. Ya más grande, él ni sabe esta historia.
y descubrí algo. Sus mensajes eran excelentes. El burro era yo, que no los quería oír. ¿Sí? ¿Quiénes son los más dañados con no querer oír más mensajes y más mensajes y más predicación? ¿Quién es el más dañado? No es el que está sentado viniendo a edificarse, es el que se quedó. Ese es el más dañado. No es de extrañarnos que la pasión de la iglesia del Nuevo Testamento le llevaba a reunirse cada día en el templo y por las casas. La iglesia, no de que voy a visitar ahí a Rosa, comemos unos tacos con ella, hablamos un poquito de la Biblia, después me voy para casa de Ruth y allí luego la cena y luego paso por casa de Marta antes de dormir para tomar la merienda. No. Eso es ir a comer a las casas. No, estamos hablando de la iglesia reunida para hacer todo lo que la iglesia hacía. Todo lo que la iglesia hacía. Vamos a tomar un receso y regresamos en 10 minutos.